Bendiciones, amados hermanos, qué gusto volver a saludarlos. Una semana más que estamos iniciando por la misericordia, por la gracia, por la bondad del Señor. Como dice la misma escritura en el libro de los Salmos, si no fuera por la bondad de Jehová, ya hubiéramos sido consumidos. Pero gracias a Dios que nos permite iniciar una nueva semana e iniciarla con todo nuestro corazón, con pues ese buen ánimo, con esa fuerza que nos da el Señor y renovándolas cada día, ¿verdad? Porque necesitamos tomar nuevas fuerzas para sobre todo estar bien delante de la presencia del Señor y también para realizar todas nuestras actividades. Así que les suplicamos al Señor su bendición y su grande amor para con nosotros. Vamos a dar inicio a nuestra reunión en esta hora. Pues hoy nos toca estar hablando un poquitito siempre del tema escatológico. Y no se olvide que estamos abordando temas básicos de la escatología para que de poco a poco vayamos poniendo todas las bases, fundamentos para ir avanzando de una manera sólida en el caminar con el Señor. Acompáñenme y hacemos una oración al Padre. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, siempre con gratitud en nuestro corazón, reconociendo, sabiendo, papito lindo, que tú eres un Dios bueno, grande y maravilloso, Padre amado. Delante de ti estamos en esta hora pidiendo tu ayuda, pidiendo tu bendición, pidiendo tu respaldo, pidiendo tu misericordia sobre nosotros. Por favor, papayito lindo, danos de esa unción, de esa gracia que tanto necesitamos para poder ministrar tu palabra, para llevar una palabra, Señor, de fortaleza, por supuesto, a tu pueblo, pero también de advertencia, Señor, sobre aquellas cosas que son parte del movimiento del tiempo final. Permite, Señor, que nosotros, cada uno, en tu nombre, podamos asimilar cada una de las enseñanzas y que, Señor, por favor, queden grabadas en nuestro corazón y que esto nos sirva, Señor, para estar apercibidos del tiempo que nos ha tocado vivir. En el nombre precioso de Jesucristo te lo estamos suplicando, papito lindo, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, creo que nosotros los humanos somos, hermano, siempre trabajamos como a prueba y error, ¿verdad? Es decir, hermano, nosotros aquellas cosas que nos van funcionando en la vida, entonces las vamos poniendo en práctica, ¿verdad? Vamos probando y conforme nos funcionan, entonces así lo vamos haciendo. Estoy hablando en ámbito humano, en ámbito secular. Estoy hablando de personas, hermano, en este momento a nivel general. Como humanidad así somos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las cosas espirituales no podemos actuar de esa manera, sino que tenemos que creer que todo lo que está en la palabra del Señor y como una recomendación, como una enseñanza de parte del Señor, siempre, por supuesto, va a funcionar, aun cuando en algún momento dado a nosotros, hermano, no nos tenga, no tengamos inmediatamente el resultado. Pero que siempre las cosas de Dios funcionan, eso no cabe la menor duda. Es más, hay un pasaje aún en el ámbito negativo que dice la Escritura que hasta la maldición no llega sin causa. Es decir, que siempre hay una razón de ser. Cuando algo no nos funciona es porque algo no estamos haciendo de la mejor manera. Fíjese, pero esto no solamente se da, hermano, en cuanto a los seres humanos, sino que cuando vamos ya nosotros en el aspecto ver del lado de las tinieblas, el enemigo también las cosas que le han funcionado en el pasado, pues definitivamente él siempre las va a tratar de utilizar nuevamente. Y cuando nosotros vamos a darnos cuenta allá en el libro de Génesis, en el capítulo número 3, la escritura nos relata cómo la serpiente, fíjese bien, la serpiente engañó a Eva. Eso lo dice cuando Dios inclusive la confronta a ella, porque primero pregunta por el hombre dice que la mujer de alguna manera lo indujo a comer de aquel fruto, y entonces Dios le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste? Y entonces ella dice, es que la serpiente me engañó. Y aunque
en ese momento ella lo que estaba haciendo es justificándose, pero Pablo más adelante, ya en la segunda carta de Corintios, Pablo confirma esto y Pablo dice, hermano, yo me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así ustedes también sean engañados. Fíjese qué tremendo, porque entonces, hermano, quiere decir que aunque ella se estaba justificando, nosotros vemos que sí hubo un engaño de parte de la serpiente. Y bueno, no quiero entrar en demasiados detalles de eso, solo hacer énfasis que la serpiente, la estrategia que utilizó, la estratagema, la artimaña que utilizó en el principio fue el engaño para llevar a la mujer a pecar. El engaño de los sentidos fue en ese momento lo que ella aprovechó para poder inducir a la mujer a pecar y que de esa manera pues también pues compartir, por así decirlo, con su esposo, y entonces eso trajo como consecuencia que fueran sacados del huerto. Ahora, creo yo, entonces, hermano, que es muy, muy importante, muy necesario que nosotros siempre estemos atentos a esta estrategia. Ahora, cuando vamos al final, por eso le digo, todo lo que al enemigo le funcionó al principio lo va a seguir utilizando. Y en el final también vemos en Apocalipsis capítulo 12 cómo dice la escritura después de que hubo una batalla entre Luzbel y Miguel. Entonces el Luzbel es echado, él pierde la batalla y es echado. Hermano, eso ya es en el periodo tribulacionario, pero es echado a la tierra. Y entonces dice, hermano, la serpiente antigua, perdón, el gran dragón, que es la serpiente antigua, Satanás, dice, fue echado a la tierra, y él es el que engaña al mundo entero. Fíjese que allá engañó, hermano, a la mujer, y ese engaño pues también trajo como consecuencia, hermano, que el hombre también fuera arrastrado en esa situación. Pero lo tremendo es que ese engaño, hermano, indujo al pecado, y el pecado fue hereditario o heredado, perdón, a toda a la humanidad. Todos los que venimos del tronco genealógico llamado Adán, definitivamente, hermano, nos imputan ese pecado. Ahora, lo tremendo es que ya en el libro de Apocalipsis ya está engañando al mundo entero. Gracias a Dios, aquí a la postrera Eva, llamada iglesia, ya no la engaña de la manera como hubo en el engaño del principio, pero al mundo entero sí lo está engañando. Ahora, lo tremendo de esto es que entonces la serpiente utilizó ese engaño lo utilizó y lo sigue utilizando, porque si lo utilizó en el principio y lo va o está utilizando en el final, pues hermano, siempre lo ha utilizado. Eso es lógico deducirlo. Entonces, creo yo, hermano, que necesitamos suplicarle al Padre, pedirle al Señor que Él tenga de nosotros misericordia y que podamos nosotros pues extraer esa bendición, ¿verdad? Y de esa manera, hermano, que esa bendición de poder discernir, de poder conocer, de poder entender cómo está trabajando la serpiente, para que nosotros no seamos engañados. Entonces, en el nombre del Señor, hermano, ahora viene el Señor Jesucristo. Y entonces cuando es abordado en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, y lo vamos a leer en un momentito, nos damos cuenta, hermano, que el Señor advirtió precisamente con respecto al engaño. Y yo quisiera que entonces aquí pudiéramos ir a la Escritura y leer precisamente esos versos donde el Señor está advirtiendo a sus discípulos con relación al engaño, y dijo entonces que era necesario que tuvieran cuidado. Entonces mire aquí Mateo 24:1, Mateo 24 y Mateo 25 aún, hermanos, son capítulos que nos hablan de escatología. Son capítulos que nos hablan precisamente completo, porque toda la Biblia de alguna manera nos habla de escatología, porque todo al final apunta hacia los tiempos del fin. Pero cuando nosotros vamos a ver de una manera específica, el Señor se detuvo a hablar sobre los tiempos finales en todo ese capítulo 24, incluyendo también el capítulo 25. Dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Y dice el siguiente verso, versículo 2: mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Es decir, que aquellos discípulos lo que quisieron era impresionar a Jesús a través de los edificios del templo. Y entonces Jesús les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba profetizando de lo que iba a venir más adelante con aquel hombre, aquel general romano llamado Tito, hermano, que iba a venir una destrucción sobre el templo allá por los años 70, ¿verdad? Usted se recordará. Y eso es pues parte de la historia. Ahora, versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron en privado sus discípulos diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿A qué se referían, hermano? ¿Cuándo sucederá esto? Pues se refería precisamente, hermano, a lo que el Señor les había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruido. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? Segunda pregunta. Y de la consumación del siglo. Es decir, tres preguntas que le hicieron al Señor, hermano, en ese momento, ¿verdad? Sus discípulos. ¿Cuándo sucederá esto? Es decir, ¿cuándo será que el templo va a ser derribado? ¿Cuál será la señal de tu venida? Y cuál será la señal de la consumación del siglo. Entonces, estas tres preguntas fueron las que le hicieron a Jesús en ese momento sus discípulos, cuando el Señor habló de esto. Ahora, la respuesta del Señor es lo que aquí, hermano, nosotros tenemos que evaluar, porque en lugar, sí, el Señor contestó esas preguntas, pero antes de contestarlas, es como decir, ah, es como cuando alguien está preocupado por algo, quizás está preocupado porque no tiene dinero, y entonces anda buscando cómo conseguir dinero, pero no se da cuenta de cuál es la razón por la cual no tiene el dinero. No sé si me explico. Entonces se preocupa más de ver cómo consigue, hermano, y no de resolver el problema total, es decir, el problema de raíz. Entonces, cuando ellos preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal de la consumación del siglo? Entonces Jesús les dijo, no, en eso no se tienen que preocupar. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces a lo que enfatizó el Señor aquí es precisamente al engaño. Hermano, el engaño fue lo que el Señor les dijo. Miren, ustedes de lo que se tienen que preocupar es que nadie los engañe. Entonces el Señor dijo que tenían que prestar su atención al engaño y luego dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Pero el punto principal que yo le quiero hacer ver y le quiero resaltar es que el Señor marcó que en el final de algo que nos tenemos que cuidar es del engaño. Entonces el engaño es algo que ha campeado siempre, siempre, hermano. Y ya lo vimos, la serpiente indujo a la mujer a través de un engaño a comer de un fruto prohibido. Si eso, hermano, sucedió en el principio, pues también va a suceder en el final. Pero en el final es un engaño potencializado, multiplicado, abundado. De tal manera, hermano, que hoy en día está campeando el engaño de muchas maneras, y es algo de lo cual entonces el Señor advirtió. Entonces yo quisiera que pudiéramos abordar este tema que yo le he puesto, el engaño. Y pareciera no ser un tema escatológico, sin embargo, sí lo es, hermano, porque es algo que está sucediendo en el tiempo final, en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. No estamos hablando de un tiempo futuro, estamos hablando del tiempo actual, estamos hablando de lo que sucede hoy, estamos hablando de las cosas que están pasando hoy en día. Y eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que suplicarle al Padre que nos ayude para que no corramos con la misma suerte, podríamos decir, que le tocó a aquella mujer del principio y a muchos otros que han sido engañados y desviados de la verdadera fidelidad a Cristo, como lo dice el apóstol Pablo, que era uno de los temores que él tenía precisamente. Ahora, entonces, hablando del engaño, vamos a abordarlo siempre a través de algunas preguntas que nos hacemos. ¿Qué es el engaño? Eso sería lo primero. Luego, ¿qué características tiene el engaño? ¿Qué tipos de engaños existen? Porque hay diferentes tipos de engaños, hermano. ¿Quiénes son los vectores
vectores, quiénes son los que llevan ese engaño y por último, hermano, quiénes son las víctimas. Habría un par de cosas más que mientras yo meditaba en estas preguntas, habrían un par de cosas más que podríamos analizar, pero hermano, que de alguna manera están contempladas en estas 5 preguntas que aquí nos hacemos. ¿Qué es el engaño? ¿Qué características tiene el engaño? ¿Qué tipos de engaños existen? ¿Quiénes son los vectores del engaño y quiénes son las víctimas? Y quizás la última, que no es una pregunta, pero que vamos a abordar, es cómo nosotros nos debemos de cuidar del engaño. Ok. Entonces veamos aquí qué es el engaño. Y para ver qué es el engaño, pues lo mejor es ir a los diccionarios, hermano, a las palabras griegas y hebreas, sobre todo griegas, hermano, de donde proviene esta palabra engaño, ahí en Mateo capítulo 24, versículo número 4. Entonces veamos lo que dice, esta es la concordancia Strong. Y dice, hermano, que la palabra engaño viene de la palabra griega 4105, que es la palabra planao. Y esta palabra dice, hermano, mire, su primera traducción es hacer vagar. Me llama mucho la atención, hermano, que el engaño hace que alguien pueda caer en la condición de vagar. Por eso le decía que aquí habría mucho que hablar y esas 5 preguntas creo que son bases, pero que si nosotros vemos el tema, es un tema prácticamente que aparece en toda la escritura, constantemente se está hablando de engaño. Hermano, cómo el enemigo ha tratado siempre de inducir el engaño. Entonces, pero fíjese que el propósito aquí se describe, hacer vagar, hacer vagar. Es decir, que cuando una persona cae en el engaño, entonces empieza a vagar. Luego, pues significa engañador, engañar, errar es cometer errores, ¿verdad? Extraviar, mire, esto ya sería una parte final, descarriar, hermanos, seducir, vagar. Solo con estos conceptos, prácticamente aquí nos quedaríamos. Entonces, ¿qué es el engaño? Es hacer vagar a alguien. ¿Qué es el engaño? Es extraviar a alguien. ¿Qué es el engaño? Hermano, es hacer errar a alguien. ¿Qué es el engaño? Es, hermano, descarriar a alguien. ¿Qué es el engaño? Es seducir a alguien. ¿Qué es el engaño? Bueno, todos estos conceptos que están aquí, hermano, nos dicen a nosotros qué es el engaño. Entonces, viendo el significado de cada una de estas palabras, nosotros vamos encontrando el significado de la palabra engaño. Y esta palabra tiene como raíz la palabra plané, y esta palabra dice, hermano, agrega otro concepto, es fraude, desviarse de la ortodoxia, esto ya lo habíamos analizado en el tema anterior, o de la piedad, engañar, engañoso, extravío, error. Bueno, extraviarse de la ortodoxia es todos los principios, hermano, que componen una doctrina, ¿verdad? O en este caso también la piedad, como lo dice aquí, ¿verdad? Entonces, creo que, hermano, es todo ese conjunto de cosas que componen la ortodoxia. Entonces, desviarse de la ortodoxia es desviarse de la doctrina, en otras palabras. Por eso es que, hermano, tenemos que cuidarnos. Y el Señor enfatizó, mirad que nadie, y cuando dijo nadie, nadie, es decir, hermano, ahí hay mucha tela que cortar, solamente cuando dice el Señor, mirad que nadie. Nadie es no solo personas, no, hay muchas cosas que pueden inducir el engaño y que pues hoy en día, hermanos, vemos cómo está de alguna manera proliferando el engaño, pero cabalgando bajo una digamos, una sombrilla, bajo una apariencia que no se presenta como tal. El engaño, hermano, es algo que en este tiempo se va a presentar como que fuera luz, aunque el fondo son tinieblas. Y luego, pues esta tercera o segunda, más bien dicho, raíz, hermano, que pues más que todo confirma lo que veníamos hablando. Dice, hermano, vagabundear, luego impostor o guía errado y engañador. Aquí ya lo personaliza un poquitito más, ya no tanto conceptos, sino que habla de lo que son las personas que pues practican el engaño, ¿verdad? Son impostores o guías errados, como aquí lo dice. Veamos otros diccionarios aparte del diccionario Strong. Mire el diccionario Tuggy,
El diccionario Tuggy dice engañar, extraviar, descarriar. Eso ya lo vimos. Me llama la atención esto, perderse, perderse. Es decir, que alguien que caiga en el engaño es una persona que corre un riesgo de poder perderse. Luego dice extraviarse, estar equivocado y andar errante, ¿verdad? Bueno, esos son conceptos que da este diccionario TUI. Avancemos a otro diccionario. Mire este diccionario Swanson, dice deambular. Deambular es andar de un lado para otro. Y recuérdense que la Biblia dice que en el último tiempo andarán muchos de aquí para allá, buscando diferentes cosas. A veces cosas buenas, pero a veces cosas malas. Pero mire, este concepto me llamó la atención, andar sin propósito. Es decir, cuando uno anda sin propósito es porque ha caído en el engaño. Ahora yo pregunto, ¿y cuántas personas, hermano, no caminan en esta tierra sin un propósito? Yo le he contado a usted cómo en algún momento, pues visitando a algún lugar del planeta Tierra, me encontré que llegaban muchas personas a ese lugar porque era un lugar de alguna manera especial, especial por la ubicación geográfica. Y entonces, hermano, muchas personas llegaban a ese lugar esperando encontrar algo y al no encontrarlo, entonces una respuesta a su situación, a su problema, a su necesidad, y al no encontrarlo terminaban suicidándose. Entonces, ¿pero por qué sucede eso? Porque precisamente hay muchas personas que andan sin propósito. Ahora, esto no sería de extrañar en personas, hermano, que no son hijas de Dios, pero lo lamentable, lo triste, es que hay muchos hijos de Dios que no tienen propósito en la vida. Hermano, y yo creo que nosotros como hijos de Dios no podemos caminar con propósito. El apóstol Pablo estaba tan definido, convencido, que él decía, yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Entonces, hermano, si esto es así, que de hecho lo es, hermano, entonces todos nosotros tenemos un propósito. Nosotros no somos un número, nosotros no somos una pieza más. No, es que hermano, nosotros somos parte de un plan que Dios tiene. Dios nos planificó. Nosotros no venimos al mundo por casualidad, por el resultado de una noche pasional de nuestros padres, como resultado de que a nosotros, hermano, nuestros padres se nos había ocurrido abortarnos y como no pudieron, dijeron, bueno, ¿qué otra nos queda, verdad? No, sino que nosotros somos parte del plan, del propósito de Dios. Y si Dios tenía un propósito, hermano, porque Él es nuestro creador, entonces hay un propósito también para nosotros, que tenemos que entenderlo. Bueno, aquí también habla de desviarse de la verdad. Esto ya vendría de alguna manera a homologarse con lo que es la apostasía, y luego también ser engañado. Entonces, mire todo lo que significa esta palabra. Y por último, el diccionario Vine, pues que no contribuye mucho porque los otros conceptos ya los hemos analizado en los otros diccionarios. Hacer errar, ser llevado errante, ser llevado vagabundo. Entonces, hermano, cuando vemos en la Biblia la gente que vagabundió, pues terminó en una condición tremenda. Uno de ellos Caín, otro de ellos Judas, que la Biblia habla en el Salmo 109, que aún sus hijos iban a terminar mendigando y vagabundeando también. Entonces vemos que este tipo de personajes en que cayó en un engaño que los llevó hasta una apostasía irreversible, de tal manera, hermano, que ya no pudieron volver atrás, y que Dios tenga misericordia de ellos. Ahora, avancemos un poquitito, entonces ya vimos el concepto de qué es. Todo esto contribuye, todos esos conceptos contribuyen al concepto general de lo que es el engaño. Pero veamos qué características tiene el engaño, y para eso vamos a abordar este pasaje de Mateo 24:4 en las diferentes versiones, aunque muchos de estos conceptos, hermanos, ya los vimos ahí, ¿verdad? Pero solamente con el ánimo de poder refrendar, de poder respaldar siempre, hermano, las características. Por ejemplo, como lo dice la versión Código Real, dice, y Yeshua les dijo, mirad que no os aparte, que nadie os aparte del camino. Mirad que nadie os aparte del camino. Entonces, ¿qué características tiene? Hermano, el engaño es que dentro de ellas está que va a apartar del camino. Por eso, hermano, un engaño, aunque parezca
un engaño trivial, un engaño muy, muy sencillo, pero puede llevar a muchos, hermano, a apartarse del camino. Mire qué tremendo, porque el camino es Cristo. Si alguien se aparta del camino, entonces, hermano, es algo pues que va a traer consecuencias nefastas para la vida de una persona. Ahora, si usted busca en la palabra todos aquellos que estaban junto al camino, porque no es lo mismo estar en el camino que estar junto al camino. Hermano, hay una cantidad extraordinaria de personajes que estuvieron junto al camino. Eso quiere decir que estuvieron cerca, pero que no estuvieron, pero puede ser a consecuencia de que se han apartado del camino. Por ejemplo, Absalón, que fue el hijo de David, que se rebeló contra él y que quería tomar el reino, pero el reino le pertenecía a su padre y él se levantó contra su propio padre, se rebeló contra él. Vemos el ciego Bartimeo que estaba junto al camino, hermano, y eso quiere decir que las personas que no tienen visión solamente están junto al camino. Está Dan, serpiente, dice, hermano, junto al camino. Y así, hermano, hay bastantes personajes que cuando nosotros empezamos a analizarlos, son personajes que no fueron nada bueno, pero que, hermano, algunos de ellos sí estuvieron en el camino en algún momento, pero que se apartaron del camino. Entonces característica del engaño es que va a terminar apartando del camino. Bueno, Mateo 24 en la versión nueva traducción, este Nuevo Testamento recobro, dice, hermano, mirad que nadie os desvíe. Es como un sinónimo de apartarse del camino, ¿verdad? Pero lo puse por la diferencia de la palabra, pero prácticamente, hermano, podemos ver un sinónimo. Entonces, ¿qué característica tiene el engaño? Que va a desviar. Es decir que, hermano, cuando nosotros vemos esto, mire esta otra, la versión Septuaginta dice, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os descamine. Hermano, descaminar es sacar o apartar a alguien del camino. Al final vienen a ser sinónimos de lo mismo que vimos en el primer versículo, ¿verdad, hermano? De apartarse del camino. Pero fíjese que esta palabra descaminar es sacar a alguien o apartar a alguien del camino que debe de seguir con el propósito, hermano, que cometa un error. Es decir, apartarlo del camino con el propósito que cometa un error. Hermano, apartar a alguien también, esa palabra descaminar, cuando usted la busca en el diccionario, es apartar a alguien de su buen propósito. Apartar a alguien de su propósito. Por eso, hermano, tenemos que suplicarle al Señor. Y Pablo lo insistía, yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Entonces, no hagamos cosas que Dios no nos mandó a hacer. A veces con buenas intenciones, pero hermano, con una mala instrucción, como yo lo digo, podemos ser desviados, podemos apartarnos, podemos aislarnos, podemos, hermano, ser movidos precisamente porque no nos damos cuenta de cómo, hermano, el enemigo se está infiltrando para llevar ese engaño. Sigamos adelante. Mateo 27-29. Ahora cambiemos de versículo para ver cómo dicen las otras versiones, porque este versículo dice, pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las escrituras y el poder de Dios. Entonces, en este pasaje, aquí el engaño se traduce como equivocados. Usted se da cuenta. Entonces, hermano, muchas personas se van a equivocar pero a través de un engaño, como ya lo dijimos. Mire, por ejemplo, hermano, en esta versión, bueno, esta versión dice equivocados, ¿verdad? Aquí en la versión Reina Valera del 60, en este verso dice erráis. Entonces, hermano, el engaño nos lleva a equivocarnos, nos lleva a errar. Mire cómo lo dice, hermano, la nueva Biblia española. Jesús les contestó, van fuera del camino. Mire qué tremendo. Ustedes van fuera del camino porque no comprenden las escrituras ni el poder de Dios. Entonces, muchas personas se salen del camino. ¿Por qué, hermano? Bueno, aquí dice por no comprender las escrituras, pero el punto es el engaño. Entonces, cuando alguien no tiene entendimiento, cuando alguien no comprende, entonces la Biblia, según Mateo capítulo 13, dice que no da fruto, pero aquí lo que dice es que se van fuera del camino, hermano.
Y es que recuérdese que si volvemos a Mateo capítulo 13, hablando de la parábola del sembrador, dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Ahí está otra de las cosas que estaba junto al camino, la semilla. Y la semilla era buena porque la semilla es la palabra de Dios. Pero el problema, hermano, fue la tierra donde cayó aquella semilla. Entonces, muchas personas, hermano, van fuera del camino. Avancemos. Eh, Mire, esta versión nueva, restauración del nombre verdadero, dice Yahshua respondiendo les dijo, ustedes son descarriados, ignorando, las escrituras y el poder de Dios. No voy a entrar por el tipo de versión, pues aquí está en hebreo, ¿verdad? Pero descarriados. Entonces, mire, hermano, las características de lo que es el engaño se descarrían las personas. Mire hasta dónde pueden llevar. Y este es otro verso, amados hermanos, no os engañéis. Pero mire cómo dicen las otras versiones. Por ejemplo, dice, no cometáis este pecado por ignorancia. Entonces aquí lo relaciona con la ignorancia. Entonces, ¿qué características tiene el engaño? Que siempre va a ir con personas ignorantes. Por eso es que inclusive usted se da cuenta que en el pasado no les interesaba que las personas conocieran las escrituras y por eso se les daba, por decir así, el culto, se les daba en un idioma diferente al idioma de los oyentes. Imagínense usted que les pronunciaban un culto en un idioma distinto que podían comprender, pero su propósito era precisamente que no comprendieran, porque al estar en ignorancia, entonces el engaño iba a ser más sencillo de poder fraguar. Entonces aquí lo relaciona con la ignorancia. Mire, dice en la versión La Buena Nueva, hermanos carísimos, basta de seguir en el engaño. Es decir, que hay personas, hermano, que ya se acostumbraron a vivir en el engaño. Mire, cuando hay cosas que son normales para nosotros y hay cosas que son anormales para nosotros. Por ejemplo, si nosotros vamos a esta pandemia, ahora se habla de una nueva normalidad. ¿A qué se refieren con nueva normalidad? Si lo normal es normal, hermano. A que pues ahora se van a tener que utilizar mascarillas, que ahora se van a tener que mantener un distanciamiento social, que ahora a eso le llaman nueva normalidad. Pero hay cosas que no son normales, eso no es normal. Entonces de la misma manera, cuando hablamos del engaño, aquí dice, basta ya, dice Santiago, de seguir en el engaño. O sea, es decir, ustedes ya se acostumbraron que el engaño lo están viendo como normal, la mentira la están viendo como normal, pero eso no es eso no es lo normal, eso es incorrecto. Entonces el apóstol Santiago los está sacando de aquello y exhortándolos sobre todo a que salgan de ahí para diciéndoles que basta ya de seguir en el engaño. También esta versión Nuevo Testamento purificada, de la versión purificada, dice no se dejen engañar y entre paréntesis aquí decía seducir. Esto no lo puse yo, sino que esto así está en la versión esa, seducir, hermano. Y seducir es precisamente inducir a alguien al engaño con el propósito, hermano, de extraviarlo, de llevarlo a un camino distinto. Ok. Eh, Avancemos un poquitito entonces ahora y vamos aquí, hermano, porque las características de alguna manera se volvieron como repetitivas con relación al concepto de qué es el engaño, porque esos diferentes diccionarios nos hablaban de casi de todas las palabras que vimos en las características. Pero ahora entonces veamos qué tipos de engaños existen, porque el enemigo va a tratar de inducir de una o de otra manera el engaño, pero lo va a fraguar de tal manera que pueda concatenar, que pueda encajar con la persona que está tratando de ser engañada o las personas, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, así como, como son los ataques del enemigo, digamos, si él va a atacar a un carnal, lo va a atacar con cosas carnales. Si ataca a un espiritual, lo va a atacar con cosas espirituales. Si ataca a alguien, pues que se la lleve de que conoce mucho, lo va a atacar con el conocimiento. Es decir, cómo va a plantear los diferentes engaños el enemigo. Entonces, mire, Proverbios 14:8. La sabiduría del hombre prudente está en entender el camino.
Pero la necedad de los insensatos es el engaño de ellos mismos. Cuando Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, nos incluía también a nosotros. Nadie es nadie. Y nosotros, hermano, la Biblia dice que nosotros nos podemos engañarnos a nosotros mismos. Y por eso es que es necesario, hermano, que nosotros nos demos cuenta que ese engaño no venga de adentro. Porque esto es como aquello que se dice, ¿verdad? Cuando alguien se para en el espejo, entonces dicen que la persona cuando se para el espejo, solo al pararse el espejo, él mismo se ve, dice, de 10 o un poquito más de por ciento más guapo o más bonito de lo que realmente es. Es decir, solo se para en el espejo y él se mira guapo, él se mira, dice, ¿por qué ninguna mujer se ha fijado en mí? ¿Por qué yo no me he casado si es lo que se están perdiendo? Pero es que él se mira más guapo de lo que realmente es, hermano. Ahora, el problema es que a veces no nos damos cuenta que nosotros nos estamos engañando. ¿Por qué? Por cosas que tal vez, hermano, alguien nos ministró en nuestro corazón diciéndonos que éramos algo. Eso pasa mucho con los políticos. Mire, ¿por qué algunos políticos, yo no estoy hablando de política solamente utilizando el ejemplo, pero por qué algunas personas de mucho dinero que no necesitan, hermano, meterse a la política, se metan? No porque deseen, algunos de ellos pues sí desean servir a su prójimo y yo no voy a juzgar las razones, pero muchos de estas personas de dinero fueron engañadas. No, mire, usted tiene tantas habilidades, pero realmente lo que están buscando es el dinero que tienen para que apoye la campaña y todo, y que tenga los recursos para poder desarrollar y crear un partido político, hermano. Pero realmente las personas ni siquiera necesitarían, pero alguien las engañó, alguien las embaucó, alguien, hermano, le dijo, no, usted podría cambiar la nación completa, y no se dan cuenta, hermano, que cayeron en un engaño. Pues ese es el problema, que alguien a veces te dice, no, tú eres esto, tú eres esto, tú eres lo otro, y amén, hermano, si son cosas de Dios, pues las recibimos, porque todo lo que está escrito de, hermano, para el pueblo de Dios en la palabra, yo lo creo y lo recibo. Lo que no es de Dios, pues aunque esté escrito, pero no es de Dios, yo lo rechazo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, algo de lo que tenemos que cuidarnos es del engaño de nosotros mismos, porque aquí dice, la necedad de los insensatos es el engaño de sí mismo. Aquí tendríamos que evaluar, hermano, todos los factores que intervienen para que uno caiga en el engaño de sí mismos. En este caso, pues tendría que ser, hermano, la necedad. En otros casos podría ser la mentira. En otros casos, hermano, depende de lo que estemos analizando. Así podemos caer en el engaño. Entonces, cuidado con engañarnos a nosotros mismos. Por supuesto que nosotros somos hijos de Dios, pero hay momentos en los que, hermano, también tenemos que poner los pies sobre la tierra, como alguien dijo, la cabeza en el cielo, pero los pies sobre la tierra. Porque a veces, por ejemplo, te me dicen, no, tú eres un hijo de Dios, tú no vas a pasar pobreza, tú no vas a vivir en escasez. Pero hay momentos en el que el Señor los permite. Si yo veo hombres de Dios que eran riquísimos, no, ni siquiera comparados con nosotros, hermano, como Job, y lo llegó a perder todo, ¿Y qué? Se iba a amargar, hermano, como le pasó a Job, o el caso de Abraham, que también era rico en oro, ganado y plata, y pasó un momento de hambre y descendió a Egipto. Entonces, mire, el engaño puede llegar de muchas maneras. Ok, avancemos. Proverbios capítulo 4, verso 24. Aparta de ti la falsedad de la boca, el engaño de los labios, el engaño de los labios. Hermano, yo creo que, mire, el engaño de los labios podría ser la mentira. La mentira es que cuando ya algo se estableció en el corazón, recuérdese que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el engaño de los labios podríamos caer en lo que le digo, en la mentira. Entonces, cuidémonos del engaño de los labios. Hay personas que tienen el engaño en su boca, hermano, y con su boca empiezan a pronunciar palabras a veces muy rebuscadas, palabras elocuentes, palabras, y hermano, pueden embaucar a un grupo. Yo le comenté a usted en algún momento, hermano, que hace creo yo, unos 10 años atrás, no sé cuánto, 10 o más, ya no recuerdo exactamente, pero hubo una actividad donde pues era tiempo de elecciones para presidente en nuestro país, y entonces
citaron a todos los pastores, más que no citaron, invitaron a los pastores para que pudieran oír un foro de los presidenciables. Y hermano, fue tan impresionante el foro de los presidenciables que todos los candidatos, hermano, que todas sus preguntas con respuestas bíblicas, la mayoría de ellos, que al final de cuentas, hermanos, ¿y aquí por quién voy a votar? Si todos parecen cristianos, todos parecen hermanos que conocen del Señor y fue algo tremendo. Entonces el engaño muchas veces está en los labios. Entonces cuidémonos del engaño de los labios. La Biblia habla en el libro de Proverbios de que hay mujeres precisamente que tienen el engaño en sus labios, hermano, y que tenemos que cuidarnos de ello. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, para que no seamos ya como niños, fluctuantes, zarandeados por cualquier viento de doctrina. Oiga, por el engaño de los hombres, por el engaño de los hombres, por la astucia que induce al error. Entonces, pero aquí, si usted se da cuenta, este engaño de los hombres, hermano, viene a consecuencia de los vientos de doctrina. Entonces, aquí habla de doctrinas humanas, de doctrinas de hombres, de mandamientos de hombres. Entonces, el engaño de los hombres está en sus doctrinas y que no son doctrinas cristianas, sino que cualquier tipo de doctrina, hermano, y que nosotros cuidémonos precisamente de este tipo de cosas. Proverbios 22:12, recuerden, estamos abordando los tipos de engaños, de qué cosas nos tenemos que cuidar porque hay diferentes tipos. Por eso le decía que el enemigo va a tratar de engañar de acuerdo a cómo sea la persona. Los ojos de Yahvé velan por la verdad y él descubre el engaño de los traicioneros. Pero cuando usted ve esa palabra traicionero, hermano, está íntimamente ligado con la rebelión. Entonces, cuando hablamos de los traicioneros, estamos hablando de los rebeldes, de la rebelión. Entonces, hermano, hay un engaño para seducirte con rebelión. Mire, hermano, a veces las personas lo que buscan para hacer lo que hacen es una justificación, ¿verdad? Y no se dan cuenta que en esa justificación podría haber rebelión. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bíblico. Aquella mujer llamada Agar, que era la sierva de Saraí, la esposa de Abraham. En un momento dado, pues Sara se puso un poquito feíta, por así decirlo, se puso un poquito fuerte con Agar, hermano, porque ella pues le había dado a su sierva a Abraham para que se acostara con ella porque ella era estéril, entonces se la entregó y se acostó con ella y cuando la mujer ya se vio embarazada, entonces menospreciaba a su ama, que era Sara, y entonces Sara se puso cardíaca con ella y entonces le dijo a Abraham, hermano, que la echara. Al final de cuentas, Abraham la termina echando juntamente con su hijo y bueno, y toda la cuestión. Hermano, el punto es que entonces esta mujer, cuando el ángel la confrontó y le dijo, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Entonces ella dijo, es que Sara me hostigaba, me molestaba. Era una justificación, pero el ángel le dijo, ¿sabes qué? Ponte sumisa bajo la mano de Sara, porque ese hijo que llevas en el vientre, yo voy a bendecirlo. Pero es necesario que aprendas la sujeción. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta que, hermano, todos en alguna medida tenemos una semillita de rebelión y que si dejamos que esa semillita de rebelión se empiece a desarrollar y la empezamos a alimentar, hermano, con actitudes que correspondan y que creen el ambiente adecuado para que esa rebelión empiece a crecer, a desarrollarse en nosotros, tarde o temprano vamos a ser engañados con el engaño de los rebeldes. Ok, avancemos. Jeremías 8:8. ¿Cómo podéis decir somos sabios? La ley de Yahvé está con nosotros cuando la pluma engañosa. Aquí, hermano, yo le pongo a esto el engaño, el engaño de los escribas o del escriba, como usted le quiera poner. De los escribas. ¿Por qué, hermano, el engaño de los escribas?
o cuál es el engaño de los escribas, porque dice la pluma engañosa del escriba. Entonces quiere decir que hay un engaño a través, el escriba era el encargado de transcribir la palabra del Señor del original. Pero aquí lo que dice, hermano, es que la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Es decir, que al final de cuentas la pluma del escriba se vendió y entonces, hermano, ya no se copió del original como era lo correcto, sino que empezaron a poner cosas que estaban fuera de lo que realmente el Señor había dictado en su palabra, a conveniencias personales o con propósitos pero muy macabros, hermano. Entonces el engaño del escriba está por eso es que es necesario corroborar los originales. Y hay muchas cosas, hermano, que cuando nosotros vamos a los originales, cambia el sentido totalmente de lo que tradujeron algunos traductores. Yo sé que los traductores son personas pues connotadas, respetables, pero hay cosas en las que sí tenemos que tener mucho cuidado, principalmente en las versiones, porque mire, digamos, las versiones más antiguas, digamos que, hermano, aunque sí había siempre infiltración, porque el enemigo trata de infiltrarse en cualquier lugar, pero no había mala intención en muchas de esas cosas. Pero el problema de ahora es que las versiones más actuales, hermano, sí hay ahí pluma engañosa, sí hay engaño del escriba, sí se ha infiltrado el enemigo, hermano, cambiando totalmente los conceptos, de tal forma que hoy hay versiones, hermano, que son aberraciones, que ya no se puede decir versiones de la Biblia, sino que es un libro muy distinto a lo que Dios dictó. Entonces el engaño de los escribas es a través de la misma palabra del Señor, y por eso, como alguien dijo, ¿cuál es la mejor versión? Todas las versiones juntas. Ok, sigamos adelante. Mateo capítulo 16, versículo 2. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas. ¿De quiénes? De los fariseos y de los saduceos. Es decir, hermano, que cuando hablamos, hablamos, hermano, de esto, estamos hablando del engaño, de la tradición y de la religión. Entonces, este es un engaño, hermano, bien tremendo, porque las personas tratan de aparentar una cosa, pero que realmente no son. Por eso es que el Evangelio es una vida práctica, es una vida de relación con el Señor, y cuando nosotros perdemos esa relación continua, nos volvemos religiosos, y como alguien dijo, la religión es el opio de los pueblos, hermano, y con mucha razón. Entonces las tradiciones y la religión es un engaño que se infiltra. Hablando de tradiciones, hermano, hay tradiciones a las cuales la gente se aferra, pero se aferra y no se dan cuenta que esto es un engaño que el enemigo está llevando. Ahora, lo tremendo de que, según lo vimos ahí en los conceptos de los diferentes diccionarios, es que el engaño puede llevar a la apostasía, y la apostasía es que alguien vuelva a fe, hermano, abandone la fe, que alguien se aparte del camino. Entonces, por eso es que es muy, muy delicado la cuestión de las tradiciones. Fíjese que cuando nosotros vemos en el idioma griego la palabra tradición, hermano, precisamente su valor numérico es 666. Eso, perdóneme, pero eso no es casualidad. Eso, hermano, tiene mucho que ver, y por eso es que el enemigo se ha ido infiltrando, y nos tenemos que cuidar del engaño de la religión y del engaño de la tradición. No Religión es aparentar algo que realmente no se es. Y nosotros lo que queremos es, hermano, agradar a Dios con todo lo que hacemos. Avancemos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 17. Así que, hermanos amados, conociendo de antemano esto, guardaos para que no seáis arrastrados en el engaño de los abominables. Esta palabra abominable, cuando nosotros la vemos en el original, hermano, esa palabra tiene que ver con iniquidad.
Este es el engaño de los inicuos, el engaño de los malvados, inclusive también tiene que ver con esto. Entonces, que el Señor, también se habla de criminales, que el Señor nos guarde precisamente de eso, porque hay personas que son abominables, que hacen cosas que no le agradan al Señor. Recuérdese que hay 6 cosas que abomina al Señor: el ojo perverso, hermano, los pies que corren presurosos al mal, el que pone discordia entre hermanos. Esto es el engaño de los abominables, pero que de alguna manera tratan de justificar sus actos, hermano, y que engañan a muchas personas. Bueno, Efesios 6:11 dice: protéjanse con toda la armadura de Dios que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Entonces, pues el diablo, al final de cuentas, hermano, siempre ha tratado de engañar. Él siempre ha tratado, pero lo hace poniendo cosas como que fueran verdaderas cuando no lo son. Por eso, cuando hablamos de uno de los temas, ay Dios mío, antes de la operación de error, hablamos del misterio de la iniquidad. Una de las cosas que vimos, hermano, es que la iniquidad trata de poner primero, dice, hermano, primero tomar, ¿cómo dijimos? Tomar la posición y luego, porque eso es lo que hace. No fue el misterio de la iniquidad, perdón, hermano, estoy equivocado. Es cuando hablamos del anticristo, de los anticristos. En los 3 temas casi que tocamos eso, porque el anticristo, pues anti se supone que es opositor. Entonces, pero decía ahí que primero toma la posición y después hace la oposición. Entonces el anticristo toma la posición de Cristo para poder, hermano, hacer la oposición a Cristo. Entonces, eso es bien tremendo. Entonces, esto es el engaño del diablo, es precisamente presentarse como ángel de luz cuando presenta a sus profetas o a los falsos profetas vestidos de piel de oveja, pero son lobos rapaces. Entonces, así se presenta, y ese es el engaño que presenta el diablo. El engaño de Balaam. Mire, aquí Judas 1:11, las otras versiones dicen el error de Balaam, pero esa palabra error ya vimos, hermano, que es sinónimo, ¿verdad?, de engaño. Entonces, hay de ellos porque siguieron el camino de Caín y por ganancia deshonesta se lanzaron al engaño de Balaam y perecieron en la rebelión de Coraj o Coré, ¿verdad? Pero ¿cuál era el engaño de Balaam, hermano? Porque cuando Balaam se dio cuenta que no podía maldecir lo que Dios había bendecido, entonces les dijo: miren, yo no puedo hacer eso, pero hay otra manera como lo pueden hacer. Entonces, indúzcanlos a pecar, porque cuando ellos pequen, entonces la Biblia dice que si ellos desobedecían a Dios, entonces la maldición iba a caer sobre ellos. Entonces, ¿cuál fue la propuesta que les hizo Balaam? Que prepararan los mejores hombres, refiriéndome físicamente, hermano, y las mejores mujeres físicamente hablando, se las presentaran y se casaran entre pueblos, con otros pueblos. Y entonces, hermano, al casarse los israelitas con alguien fuera de su pueblo, eso era una desobediencia a la ley, y entonces la maldición de Dios iba a ser atraída hacia ellos. Ese es el engaño de Balaam. Entonces, hermano, cuando no puede hacer las cosas de manera directa, entonces busca un atajo para poder llegar al mismo propósito, ¿verdad? Luego, 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia, oiga, engañó a Eva, dice, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Esa palabra extraviados también es sinónimo de engaño, ¿verdad? Entonces quiere decir que, hermano, aquí de lo que se está hablando es del engaño de los sentidos. Del engaño de los sentidos. Y de eso nos tenemos que cuidar, porque eso fue lo que indujo. Entonces, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te seduce? ¿Qué es lo que estás deseando en tu corazón? Entonces el enemigo te puede seducir, hermano. Muchas personas cuando vieron a otros que tenían algo o que eran algo, fueron seducidas, como le pasó al mismo Coré, hermano, cuando vio que Moisés estaba al frente. No diga, ¿acaso que solo a Moisés ha puesto Dios al frente? Si todos nosotros somos sacerdotes, hermano. Entonces fue seducido, y en esa seducción vino el engaño de los sentidos. Bueno, como le pasó a Eva y a muchos otros más que podemos citar en la palabra. Entonces, cuidado con el engaño de los sentidos. Alguien dijo, por ejemplo, hablando de la comida, que la comida entra por los ojos. Entonces,
tú tienes prohibido cierto tipo de comida por alguna situación, por una recomendación médica, por tu salud. Entonces, hermano, pero te presentan un plato de tal manera que te vuelve irresistible. Entonces, entró por los ojos, los sentidos, el olfato. Eso es un, hermano, es un engaño, porque así dice la escritura. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno, entonces tomó de él. Primero su hermano lo vio, después lo palpó, hermano, después lo probó, el sentido del gusto, el olfato tenía, ahí tuvo que ver, hermano. Todos los sentidos fueron involucrados ahí. Entonces, en el engaño de los sentidos es algo tremendo. Entonces, nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Por eso, si caminamos en fe, el enemigo no nos va a engañar con esto. Sigamos adelante. Mateo 13:22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Mire, hermano, muchas personas caen en el engaño de las riquezas. Y la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores, amar a uno y aborrecer al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas en el corazón del hombre es el enemigo, el rival más fuerte que pueda tener, hermano, en contra del amor a Dios. Dios no tiene rivales, pero en el corazón del hombre el dinero sí se puede convertir en un rival que apague, que enfríe precisamente ese amor que nosotros tenemos hacia Dios. Por eso es que vemos en la Biblia que la iglesia de Éfeso perdió su primer amor, que fue la primera iglesia, pero la iglesia de la Odisea, que es la última que se menciona, hermano, resulta que esa iglesia lamentablemente terminó amando el dinero. Yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ni siquiera de Dios tenía ya necesidad. Ok, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 10, habla, hermano, dice, y con todo engaño de iniquidad, el engaño de la iniquidad. Lo tremendo es que recuérdese que para poder llegar a la iniquidad, hermano, número 1 está la transgresión. Número 2 está el pecado. Y número 3, pues está la iniquidad. Entonces, hermano, cuando se llega al punto del engaño, de la iniquidad, es porque la conciencia se cauterizó, es decir, ha pasado por los diferentes estadios de la ofensa hacia Dios, transgresión, pecado, y luego la iniquidad ya es la práctica voluntaria, premeditada, hermano, de un pecado y continua, ¿verdad? Hermano, entonces yo creo que cuando alguien ya llega al punto de la iniquidad, la misma Biblia dice que hay pecados por los cuales ni siquiera yo les aconsejo que oren, dice, ¿verdad? Es decir, ni siquiera hay que pedir por ese tipo de pecados, porque esa sería una situación. Cuando alguien cae en una iniquidad, hermano, va camino realmente ya prácticamente a la apostasía irreversible, y que Dios tenga misericordia. Por eso, hermano, practicar un pecado, permanecer en ese pecado puede llevar a una persona, hermano, a caer en esta situación. Ok. Y luego, pues terminemos, hermano, con los tipos, porque no hemos terminado el tema todavía. Hebreos 3:13 dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Recuerde que el pecado, una de sus promesas es satisfacción, pero nunca la cumple. Entonces el engaño del pecado es que te va a traer satisfacción, pero esa satisfacción nunca llega, porque aunque experimentes una satisfacción temporal, al haber tú ya probado, ya habiendo degustado, hermano, el don celestial, la bendición de parte del Señor, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el pecado nunca te va a satisfacer, nunca te va a satisfacer. Ok, estos son los tipos de pecados entonces que existen. Bueno, los que yo he podido ver en la Biblia. Puede ser que existan otros más, ¿verdad? Que tal vez a mí se me pudieron haber pasado. Veamos entonces ahora, otra de las preguntas es, ¿quiénes son los vectores del engaño? Es decir, ¿quiénes utiliza el enemigo para llevar? Bueno, lo primero sería él, ¿verdad? Porque dice aquí, pero temo que como la serpiente engañó, la serpiente engañó. Entonces, la serpiente, hermano, antigua, que es el diablo y Satanás, es el principal vector del engaño, ¿verdad? Aquí en la tierra.
Es el principal vector del engaño. Luego, Segunda Tesalonicenses 2:9 dice, este hombre de pecado, refiriéndose a este hombre de pecado, hermano, el anticristo. Dice, será instrumento de Satanás y vendrá con todo, tan lleno de todo poder satánico que podrá engañar. Entonces, ¿quién es un vector del engaño? El anticristo. Claro, el anticristo no se ha manifestado, pero ya está el espíritu del anticristo y hay también anticristos. Hay personajes que se convierten en anticristos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta, hermano, que el anticristo, pues, y el anticristo, los anticristos y el espíritu del anticristo son definitivamente vectores de lo que es el engaño. Fueron Apocalipsis 2, 19, 20, palabra de Dios para todos, fueron capturados la bestia y el falso profeta que había hecho milagros delante de ella. Con esos milagros quería engañar. Entonces, ¿quién es también un vector del engaño? El falso profeta. Y todos los falsos profetas también seguramente serán vectores de engaño, y que ya lo vamos a ver en un momentito. Pero tengo contra ti, Apocalipsis 2:20, esta versión CEE, pero tengo contra ti que permites que esa mujer Jezabel, esa mujer es una potestad que se llama, dice que se llama profetiza, enseña y engaña. Enseña y engaña, dice, a mis siervos. Entonces, hermano, ¿quién es un vector? Jezabel, el espíritu jezabélico es un espíritu de manipulación, es un espíritu de matriarcado, es un espíritu de hechicería, es un espíritu de prostitución, es un espíritu de sexo ilícito, es un espíritu, hermano, usurpador, porque usurpa la profecía, usurpa el magisterio, usurpa el apostolado. Es decir, hermano, el espíritu jezabélico es un espíritu, una potestad muy, pero muy fuerte, y que también es un vector de lo que es el engaño. Sigamos. Salmo 105:25, pero hizo que los egipcios se pusieran en contra de su pueblo y engañaran a los siervos de Dios. Mire, hermano, los egipcios, ¿y quiénes? Los egipcios son los mundanos. ¿Quiénes son vectores, hermano, de lo que es el engaño? Los que son mundanos. Por eso, cuídate. Cuando digo los mundanos, no me refiero a la gente del mundo solamente, sino mucha gente que está dentro de la iglesia, pero viven como mundanos. Entonces ellos pueden ser vectores. Recuérdese que al final, ¿a quién quiere engañar el enemigo? A los que no han sido engañados. ¿Y quiénes son los que no son engañados? Pues la iglesia. Entonces, hermano, esto va en contra de la iglesia. Mateo 24:5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, es decir, se harán pasar por el Cristo, hermanos, son pseudocristos, y también vendrán falsos cristos, y que son vectores precisamente del engaño, y dice, y engañarán a muchos. Entonces los pseudocristos y los falsos cristos, hermanos, son vectores. Y cuando hablamos de Cristos, no nos referimos forzosamente a alguien que se llame Jesús. No, nos referimos, hermano, a aquellos ungidos, porque Cristo en el original es ungido. Entonces está hablando de pseudo ungido, alguien que se hace pasar, pero que también son falsos a la vez, ¿verdad? Tomando el concepto ese que ya le di del anticristo. Mateo 24:11, y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Entonces, ¿quiénes son vectores? Los falsos profetas. ¿Y cómo discernimos quiénes son los falsos? Pues hay que probar a todos los ministerios, hermano, y todo el que se llame profeta también es alguien que está hermano, es dudoso. ¿Por qué? Porque tiene que ser probado para que sea aprobado o reprobado en su momento, ¿verdad? Según de Timoteo 3:13 dice, los hombres malvados, aquellos que le hacen maldad, dice, irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Entonces, ¿de quiénes nos tenemos que cuidar? De los que practican el mal, hermano. Todos los malvados definitivamente practican el mal, y como consecuencia, entonces están dentro de la gente que trae engaño.
Romanos 16, 17. Antes de terminar esta carta, quiero rogaros, hermanos, que os apartéis de los que causan divisiones y ponen obstáculos a las enseñanzas que habéis recibido. Estas gentes no están al servicio de nuestro Señor Jesucristo, sino al de sus propios vientres, y se valen de lisonjas y buenas palabras para engañar. Entonces, ¿quiénes son, hermanos, vectores del engaño? Los divisionistas. No los sionistas, ¿verdad? No, sino los divisionistas. Hermano, los que causan división, entonces también están contemplados dentro de aquellos, hermano, que pues son vectores del engaño. Ok, sigamos adelante. Ahora veamos esta última. No, todavía me falta un par de preguntas más. Ahora, ya vimos quiénes son los vectores del engaño. Ahora tenemos que ver quiénes son las víctimas del engaño. Mire, Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Entonces, ¿de qué nos tenemos que cuidar nosotros? De estar en el perfil de los muchos. Recuérdese que hay llamados, que son los muchos, escogidos, hermano, que son los pocos, y fieles, que son los menos. Entonces, nosotros no podemos estar en la categoría de los muchos. Los muchos son los que se complacen y se quedan todo el tiempo en el atrio. El atrio es algo extraordinario, pero no para quedarse, sino el atrio es solo para cumplir lo que hay que hacer ahí y luego proyectarse hasta el lugar santo y después al lugar santísimo. El problema de los muchos es que se quedan, aunque no se aparten de Dios, pero se quedan en el atrio. Hermano, todo es solo hablando bueno, no voy a entrar mejor en detalles porque me metería líos ahí, pero hermano, hay cosas en el atrio hermosas, pero no para quedarse. Si al final la gloria de Jehová está en el lugar santísimo, entonces nuestra meta, el sumo sacerdote no entraba al atrio y se quedaba ahí, hermano, derramando la sangre del corderito. Eso es importante y no lo podemos menospreciar, pero su objetivo era llegar al lugar santísimo. Ofrecía, primero sacrificaba el corderito, después lo presentaba en el altar del holocausto y después pasaba al altar de bronce para él ser descontaminado de cualquier contaminación que pudiera haber tenido, y luego pasaba, hermano, al lugar santo y después al lugar santísimo. Entonces los muchos, hermano, corren el riesgo de ser engañados. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Ya vio? Hermano, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, a los escogidos. A los escogidos. Entonces quiere decir, hermano, que ni siquiera nos podemos quedar en la calidad de escogidos. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Eso está en el lugar santo. Pero ¿qué había en el lugar santo? Estaban los panes de la mesa. Hermano, estaba el altar del incienso que nos habla de oración, los panes de la palabra, el altar del incienso que era la oración y la adoración, y luego estaba el lugar, el candelabro que nos habla de la unción. Es decir, habían cosas extraordinarias, pero la gloria, sin embargo, estaba en el lugar santísimo. Entonces, no nos podemos quedar ahí. Por eso es que cuando el Señor venga, viene con los que son llamados, escogidos y fieles. Hay que llegar a la categoría de fiel para no ser engañado, aunque tentaciones en la categoría de fiel también van a haber, porque ser fiel no nos exime de las tentaciones. Pero hermano, ahí vamos a ser guardados. Entonces mire el engaño, ¿quiénes son las víctimas del engaño? Miremos Romanos 16:18. Esas gentes no están al servicio de nuestro Señor Jesucristo, sino al de sus propios vientres, y se valen de lisonjas y buenas palabras para engañar a quienes, a las personas ingenuas y sin malicia. Entonces, hermano, sin malicia, aquí podríamos, hermano, hablar de niños. Niños en Cristo, no podemos ser toda la vida. Por eso es que los 5 ministerios fueron dejados, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños llevados de un lugar a otro, como las olas del mar, como las hojarascas, hermano, que por el cualquier viento de doctrina son llevados. Tenemos que avanzar hacia la madurez, dice la carta a los hebreos, tenemos que ir más allá, hermano. Entonces no podemos ser ingenuos, hermano. No, ¿a cuántas personas por su ingenuidad han caído en el engaño? No que despertemos a la malicia,
Biblia. No, 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 porque sino que lo que está diciendo aquí, hermano, es que nosotros no nos dejemos arrastrar por cualquier cosa que nos diga, que como dicen un dicho popular, que no nos den atol con el dedo, hermano, que no nos den gato por liebre. En el nombre del Señor, hermano, que no seamos personas ingenuas. Avancemos. Mire que unos son víctimas del engaño. Apocalipsis 2:20, en el verso que ya leímos, dice, hablando de Jezabel, pero tengo contra ti que permite esa mujer Jezabel que se llama profetisa enseñar y engañar. Dice, a mis siervos. ¿Pero qué tipo de siervos? Los que se involucran, los siervos que se involucran, hermano, con Jezabel. Es decir, que se dejan, porque si les enseña, es porque ellos se han involucrado, es decir, han abierto la puerta para cosas que están fuera de orden, para la manipulación, para cualquier tipo de cosas. Entonces yo creo que no podemos nosotros, hermano, dejarnos involucrar o permitir que nosotros nos involucremos con Jezabel. Mire Apocalipsis 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, el diablo y Satanás, el cual engaña. ¿A quién? ¿Quiénes son la víctima? El mundo entero. Es decir, todos los que son mundanos son víctimas. Son víctimas. ¿Por qué? Porque viven en esa condición, están llenando un perfil. Estos son los que, para decirlo en un término más bíblico, hermanos, diríamos, son los moradores de la tierra. Porque la Biblia dice, hermano, que la prueba que ha de venir sobre los que moran, los moradores de la tierra. Entonces, los moradores de la tierra son los mundanos. Ese es el perfil que llenan. Dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba. ¿A quiénes engañaba? Hermano, la bestia, el falso profeta, a los que habían sido marcados, a los marcados y a los adoradores. Es decir, marcados. ¿Quiénes son las víctimas? Los marcados por la bestia y los marcados y adoradores de la bestia. Por supuesto que esto va a ser en la gran tribulación, pero ahí también se va a estar manifestando el engaño y ellos van a ser víctimas, ¿verdad? Porque van a recibir el engaño. Y luego, por último, Apocalipsis 27, esto ya es después del milenio, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar. ¿A quiénes? A las naciones, hermano, que pasaron el milenio, las naciones que se desarrollaron en el milenio, también van a ser engañados, porque recuérdese que aquí, hermano, ya no está la iglesia, ya está en otra posición, la iglesia va a estar como regente, eh, va a estar gobernando, cogobernando con Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí estas naciones, pues también van a caer en el engaño. Ok, quiero terminar con esto, hermano, solamente leyéndole de qué cosas nosotros, Señor dijo que nos cuidáramos del engaño y qué cosas nos tenemos que cuidar. Número 1 dice, mirad que nadie, y aquí le dice énfasis a la palabra nadie, que nadie os engañe, refiriéndose, hermano, precisamente a ninguna persona, incluyéndonos a nosotros, a ningún ser, hermano, que caigamos en el engaño. Entonces, mirad que nadie, y nadie es un término absoluto. Número 2 dice, hermano, no os dejéis engañar. ¿Cómo se puede manifestar y de qué nos tenemos que cuidar? Doctrinas distintas, diversas y extrañas. Hermanos, si alguien les viene predicando otro Jesús que no sea, porque hay personas que dicen, es que ya me aburrí de estar en el Evangelio, algo nuevo quisiera, y entonces son presa precisamente de las doctrinas falsas. Y el Señor dijo que no nos dejáramos engañar de ninguna persona, de ningún ser, pero que tampoco, hermanos, nos dejáramos engañar por medio de doctrinas extrañas. Dice que nadie os engañe, ¿cómo? Con palabras vanas, palabras vacías, palabras sin respaldo bíblico, aunque suenen bonitas, aunque endulcen el oído, hermano, no podemos, aunque satisfagan alguna necesidad que pueda haber en nuestro corazón, nosotros no podemos permitir que las palabras vanas. ¿De qué nos tenemos que cuidar? Número 1, nos tenemos que cuidar de que nadie, ninguna persona, ningún ser nos engañe. Nos tenemos que cuidar, hermano, como bien lo dijimos, perdón.
hermano, como bien lo dijimos aquí, hermano, de las doctrinas extrañas, pero de las palabras vanas, también nos tenemos que cuidar. Ahora mire, Colosenses 2:4, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Hermano, cuidado con gente que utilice muchos razonamientos humanos. Esto sería la lógica. La lógica es algo que no, hermano, compagina con la Biblia, la lógica humana. Hermano, hay cosas que son lógicas, pero que no son bíblicas. Entonces cuidémonos de los razonamientos persuasivos, ¿verdad? No que dicen que, por ejemplo, el milagro cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo, lo que pasa es que en ese tiempo sucedió tal o cual cosa y que ahí pasaron por el lugar más bajo. Hermano, eso no tiene fundamento. Explicaciones humanas o explicaciones científicas, pero que la Biblia dice una cosa distinta. Cuidémonos de esos razonamientos que vienen de la mente del hombre. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, hermano. Y luego dice, según las tradiciones de los hombres. Entonces, ¿dónde se fundamentan las filosofías y huecas sutilezas? En las tradiciones. Entonces, cuidémonos de las tradiciones para no ser, hermanos, tradiciones de los hombres, ¿verdad? Para no ser arrastrados por esas filosofías y huecas. No, es que mire, y hermano, cuidémonos, cuidamos. Aquí me podría quedar en cada uno de estos, pero hay mucha todavía par de versos que le quiero leer y al tiempo pues se me ha ido. Que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. Con relación a aquel, hermano, con relación, este no vendrá. ¿A qué se refiere? Al día del Señor. Y el día del Señor es la gran tribulación. La gran tribulación, que nadie os engañe, pero se habla del día del Señor porque, hermano, muchos van a decir que el Señor ya vino y nosotros cuidémonos de caer en el engaño, hermano, porque el Señor no ha venido. La iglesia tiene que ser arrebatada antes de ser llevada. Entonces no nos dejemos llevar, hermano, por fechas que se dan de que el Señor ya vino. Y luego, hijitos míos, que nadie os engañe, 1 Juan 3:7, el que practica la justicia es justo. No hay para dónde. ¿Quién es el justo? No solo el que es justificado por la fe, sino aquel que practica también la justicia. Entonces, justificados por la fe sería la primera faceta del justo, pero también tenemos que ir a la otra faceta, que es el practicar la justicia. No basta con, hermano, haber creído, sino que es necesario también practicar la justicia. Ok. Hasta aquí vamos a llegar, mis amados hermanos. Nos presentamos delante del Señor, siempre suplicándole a Él su misericordia, agradecidos también porque yo creo que, hermano, algo de lo que nos tenemos que cuidar y estos últimos versos que le cité, 6, 7, 8 versos, hermano, son advertencias de parte del Señor para cuidarnos de no caer en el engaño. ¿Qué cosas va? Aparte de los tipos de engaño, las características, todo es importante, pero estos últimos versos es como que en esas cosas el Señor dice, miren que nadie os engañe, miren que tal cosa, miren, cuídense de las filosofías, de las palabras vanas, cuídense de las falsas doctrinas, cuídense de tal, hermano, todas estas cosas son situaciones que nos van a guardar a nosotros. Vamos a orar. Siempre pues hacemos la oración por si alguien quiere aceptar a Cristo, puede ser que alguien quiera aceptar a Cristo, hermano, y que pues queremos darle la oportunidad. Así que vamos a hacer una oración. Tal vez no me voy a detener al final de la oración, pero si alguien hace la oración de fe y hermano, por favor, mándenos un mensajito de texto a través del número de WhatsApp que aparece en todas nuestras transmisiones y así estaremos en contacto con usted. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a presentar delante de ti, Señor, la vida de tus hijos, la vida de tu pueblo, Señor, pero sobre todo venimos a presentar a aquellos que quieren aceptarte, reconocerte como Señor de sus vidas o reconciliarse contigo. Tal vez alguno ha caído en el engaño y quiere salir de ese engaño. Yo te pido que tengas misericordia, Señor, extendiendo tu manto de perdón, tu manto de amor, tu manto de fidelidad sobre la vida de ellos. Por favor, papadito lindo, te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo, Padre, porque sé que tú eres un Dios bueno, lleno de amor, lleno de misericordia y que no desamparas a tus hijos.
Papito, en el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos la vida de cada uno de ellos. Los bendecimos, clamamos por sus vidas. Pedimos, Señor, que tú te reveles, te manifiestes, que seas su Salvador. Extiende el perdón, lávales de toda maldad con tu sangre, Señor. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Papito, por favor, te lo suplico. Opera el milagro del nuevo nacimiento en aquellos que te están aceptando y en los que se están reconciliando. Señor, dale la seguridad y la certidumbre que tú has extendido ese perdón. Por favor, te lo pido, te lo suplico. Padre, de la misma manera vengo orando por la iglesia, pidiéndote por favor que nos guardes del engaño, que nos guardes y nos apartes de cualquier tipo de engaño, engaño de las riquezas, engaño del pecado, engaño de la iniquidad, el engaño de la rebelión, el engaño de Balaam, en el engaño del diablo, Señor, en el engaño de los traicioneros. Señor, ten misericordia de nosotros, cuídanos, guárdanos, Señor, permite que estemos apercibidos, danos, Señor, las herramientas para poder batallar en contra del engaño de tu Espíritu Santo, tu palabra. Dios mío, que tanto lo necesitamos, revélate a nosotros, danos el discernimiento de tu Espíritu Santo, Señor, por favor, lo necesitamos. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos, Señor, gracias te damos en esta hora. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, que Dios me los guarde y estamos siempre en contacto a través de esta vía que el Señor nos ha permitido ahora. Bendiciones para todos.